Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. La Navidad nos introduce en una dinámica de amor imposible de entender para nosotros. Teológicamente se dice el misterio de la Navidad. Misterio en teología no significa lo que significa en la literatura o en las películas, en el cine, sino que significa una realidad verdadera, pero por encima de nuestras capacidades de entender, y que ha sido revelada por Dios. Dios nos dice que ese niño es Dios, es su Hijo, es un misterio. O sea, nos excede en grado sumo. Dios, por puro amor desinteresado e incondicional, nos envía a su Hijo, a su hijito, a su único Hijo, para que naciendo y viviendo entre nosotros, hecho uno de nosotros, enseñara la verdad, nos ofreciera su bondad, nos señalara el camino al cielo y al final fuera, como sabemos, rechazado por los hombres, por nosotros, y recibiera de nosotros la muerte y muerte de cruz. Como decía un santo, nosotros nacemos para vivir, pero Cristo nació para morir. O sea, Él se introduce en la gran batalla del mal contra el bien, que es una batalla que viene desde muy atrás. Nos da cuenta la Biblia con los ángeles y después con la creación del hombre, Adán y Eva en el paraíso, en fin, una batalla, una guerra, que se da en el mundo, en los países, en las ciudades, en las familias y en el corazón de cada uno de nosotros. Y Cristo se introduce en esa gran batalla, de tal suerte pues que llega a dar la vida por nosotros y lo declara, porque dice, nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. O sea, para facilitarnos la comprensión de la perdón. Para facilitarnos la comprensión, la Iglesia instituye en la liturgia el Adviento, que es un tiempo de preparación. Como sabemos que tiene dos finalidades. La preparación para la venida final nos recuerda a la Iglesia que habrá un juicio final donde se ponga cada cosa en su lugar
y se vuelva al orden primigenio y a la perfección primigenia, porque hemos desordenado el mundo y muchos malos triunfan y muchos buenos son avergonzados y maltratados. Ahí será puesto cada quien en su lugar en la perfección divina primigenia. Entonces, eso es como lo primero que nos recuerda, pero también tiene el recuerdo, esa es la venida final de Cristo. También nos recuerda el Adviento, la venida de la próxima Navidad, la venida de Jesús al mundo, a Belén, ¿verdad? Entre el hogar que forman María y José. Entonces, ese doble objetivo debe de estar presente en nosotros para gozar este tiempo que es de alegría, dice el Adviento, y de esperanza. Claro, a nosotros nos mencionan el juicio final y nos parece aquello muy duro. Pero pensemos en los momentos del inicio del cristianismo, cuando estaban siendo martirizados. El otro día comentaba alguien que sabe de historia que uno de los emperadores eliminó a la mitad de los cristianos. Bueno, pero esos querían que viniera el juicio final. Ven, Señor, y no tarde, gritaban. Ya no aguantamos. Ven y pon las cosas en orden. Después, cuando se convirtió el occidente, entonces ya nos gustó tanto que nos hablan del juicio final, que es una cosa lógica, ¿verdad? Entonces, porque estamos bien aquí, no estamos deseando tanto, en fin, al menos la mayoría. Y perdió o ganó ese dramatismo un tanto negativo. Pero no va a ser negativo, será muy positivo. Pero también la iglesia nos recuerda, pues digo, alegría, esperanza y humildad, el nacimiento de Jesús. Dice el Papa Francisco, yo quisiera servirme en esta meditación de unas consideraciones del Papa Francisco, dice, de la Navidad, dice él, ¿verdad? Dice, pero ¿qué significa para nosotros este niño? Que el Hijo de Dios bendito haya venido al mundo. Dice, un regalo maravilloso. Hoy Dios nos asombra y nos dice, tú eres una maravilla y yo te doy esta maravilla porque te amo. Nos regala a Dios. Y es más, decía el Papa Francisco, el cristianismo sabe que la Navidad es un evento decisivo, un fuego perenne que Dios ha encendido en el mundo y no puede ser confundido por cosas efímeras. Hombre, no debe ser confundido, pero nosotros nos podemos confundir. Bien, pues hemos hablado de lo que significa aquí con el Señor presente en la Eucaristía, de lo que significa el Adviento, preparación de Navidad. Se puede decir fácil, pero pensemos cómo preparamos los eventos importantes nosotros los hombres. Un matrimonio, sobre todo las mujeres, ¿verdad? Lo preparan, pero con muchísima ilusión. Y también el padre de familia le va a casar su hijo, su hija, y lo prepara con mucha ilusión. Y así otros eventos significativos, pues no vamos a preparar bien nosotros la venida del Hijo de Dios al mundo, el nacimiento de Jesús. Por supuesto que sí. Pero la iglesia en este tiempo de Adviento nos presenta también el interés de Dios por encontrarse con nosotros. Que eso quizás se nos escapa un poco. Si nosotros, el Papa Francisco decía, Él nos primerea. Él va adelante en esto, no se nos olvide. Nosotros tenemos interés porque Él tiene interés, es un interés reflejo. Amor porque Él tiene amor, es un amor reflejo. Entonces la iglesia ponía ayer concretamente en el Evangelio la parábola de la oveja perdida.
para explicar algo de esto, como se dice aquí en el campo, alguito de esto, ¿verdad? Porque es un misterio tan grande. Y entonces la parábola la conocemos bien, el pastor que tenía 100 ovejas y que pierde una, se le pierde una, y que deja las 99 en el monte y se va en busca de la oveja perdida. Y no pone tiempo de búsqueda, es una búsqueda sin límite, es sin límite de esfuerzo, sin límite de medios, sin límite de tiempo, hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra, se goza, se alegra y regresa con ella cargándola sobre sus espaldas. Porque la ha atendido y más, lo comunica a sus amigos para que se alegren con él. Bueno, entonces decía el Papa Francisco, hoy hemos leído el Evangelio de la oveja perdida. Con alegría por el consuelo del Señor que nunca deja de buscarnos. Entonces esta Navidad, hermano, date cuenta que es una vez más el Señor buscándote, buscándonos. Él viene como juez, pero un juez que acaricia, un juez lleno de ternura, hace lo que sea para salvarnos. No viene a condenar, sino a salvar. Nos busca a cada uno, porque a cada uno nos ama personalmente. No ama a la masa indeterminada, sino ama por el nombre de cada uno y además nos ama como somos. Hace poco un amigo mío, un buen hombre, me decía, yo creo que lo he contado, yo voy a pasar una vergüenza tremenda cuando llegue al cielo. Después de lo bueno que ha sido el Señor conmigo y lo poco que le he correspondido. No digo que que tenga mala vida, pero es que así es, ¿verdad? Todo lo que ha hecho Dios y él se estaba dando cuenta de esta verdad. Pero es que el Señor nos ama como somos. Y la oveja perdida, continúo leyendo al Papa Francisco, no se perdió porque no tuviera una brújula en la mano. Conocía muy bien el camino. Se perdió porque tenía el corazón enfermo, cegado por una fractura interior, por una división, y huye para alejarse de Dios. ¿Cuántas veces nos sucede esto? Como el niño que se esconde cuando ha hecho una travesura, ¿verdad? Se aparta de sus padres. Y en este caso, el único que tiene la capacidad de sanarnos y de salvarnos, Dios, el corazón dividido, fracturado, huye y se aleja de Dios para saciar ese vacío interior que le da la doble vida. Es interesante esto porque, claro, acaba uno enfermo con una doble vida. Estar en la grey y escapar en la oscuridad. Estaba en la grey de día a la luz, pero se escapa. La oveja se escapa. Y el Señor sabe estas cosas. Claro que las sabe. Y va a buscarla. O sea, es bien fuerte el drama y bastante psicológico y moderno el análisis que hace el Papa Francisco, ¿verdad? Y entonces dice algo más que nos puede servir, ¿verdad? Para animarnos, pero también para calar en el corazón de Dios y entender esa maravilla que es un misterio. Pero dice el Papa, la figura que más me ayuda, y lo pone en personal, porque quizá alguien no le ayuda como a él, no está obligando, nos dice, la figura que más me ayuda a entender la actitud del Señor con la oveja perdida es el comportamiento del Señor con Judas.
Es un poco fuerte, ¿verdad? Una reflexión de Navidad, preparación de la Navidad, hablar de Judas. Pero mira cómo lo dice. La oveja perdida más perfecta en el Evangelio es Judas. Un hombre que siempre tenía algo de amargura en su corazón. Algo que criticar a los demás. Siempre algo distante. No conocía la dulzura de la gratuidad, de vivir con los demás, como los demás apóstoles. Tú imagínate, ¿verdad? Y con esas alegrías que tendrían ellos de ver esas curaciones y esas ovaciones que hace la gente a Jesús y de las verdades que les iba contando y revelando y los comentarios y del amor que les demostraba, pues no reconoce la dulzura de la gratuidad. Y siempre, como esa oveja no estaba satisfecha, Judas no era un hombre satisfecho, se escapaba. ¿Qué son nuestros pecados y nuestras equivocaciones? Escapes. Nos salimos, huimos de Dios de noche, quizá, ¿verdad? A oscuras, de manera oculta y solapada. Judas se escapaba porque era ladrón y se iba por ahí. Él solo se financiaba sus correrías porque robaba. Dice el Papa, otros son lujuriosos, otros, pero siempre se escapan porque tienen esa oscuridad en su corazón que les separa de la grey y del pastor. Claro, es que todos tenemos una partecita donde el diablo pone su garra con facilidad. Y nos separamos y nos escapamos. ¿Y por qué? ¿Por qué cuando tendríamos que estar más cerca del Señor y más contentos y más entregados? Claro, es esa doble vida, dice el Papa, la doble vida de tantos cristianos, incluso, lo digo con dolor, curas y obispos. Judas era obispo, los 12 apóstoles fueron nombrados obispos, ordenados obispos por el Señor, ¿verdad? Judas era obispo, uno de los primeros obispos, la oveja perdida. Pobrecillo, pobre ese hermano Judas. Hermano Judas, ¿qué pasa en tu corazón? Debemos comprender nosotros a las ovejas perdidas, pero hermano Judas, ¿qué pasa en tu corazón? ¿Qué pasa en mi corazón? Porque me escondo, porque doy poco, porque respondo a medias, porque no me entrego del todo, porque no ardo en el fuego eterno de la Navidad, como dice el Papa. ¿Por qué? En esa entrega del Señor. ¿Qué pasa en tu corazón? También nosotros, dice el Papa, tenemos siempre alguna cosita, ¿verdad? Dice, pequeña o no tan pequeña, de las ovejas perdidas. Y ese es el tiempo de preparación, ¿verdad? Que es el tiempo de renovación, de remozamiento interior. Es como dar saltos, ¿verdad? Para estar bien. Y fíjate que mistéricamente también, ¿verdad? Es una cosa que trajo Cristo que no se entendía en la época, porque en el tiempo de Jesús, la religión judía pensaba que el escogido de Dios tenía que ser exitoso, rico, poderoso, un poco gordo, bien comido, pues quiero decir, ¿verdad? Así. Entonces, el planteamiento de Jesús es la inversión completa. Y entonces, claro, se necesita humildad para entender que tenemos algo en el corazón de las ovejas perdidas, que no se acaban de dar, que no se acaban de entregar al Señor y que esta Navidad se nos pone como una posibilidad buena, ¿verdad? Lo que hace, dice el Papa, la oveja perdida no es tanto un error.
que quede claro esto, sino una enfermedad que tiene en el corazón y que el diablo aprovecha. Estamos, no solo el diablo, estamos enfermos o medio enfermos, como cuando nosotros andamos medio enfermos y no lo queremos reconocer, ¿verdad? Y así Judas, con su corazón dividido, fracturado, disociado, es la imagen de la oveja perdida que el pastor, por otra parte, va a buscar. O sea, que pone dramática la figura de la oveja perdida el Papa. Pero esa es la que va a buscar el Señor. O sea, que viene por ti y por mí. No nos escudemos, no nos escapemos, no nos disimulemos en la noche. No. Claro, ese corazón dividido, disociado, como dice la Escritura, el corazón del loco o del necio también se traduce. Es como vaso roto que no puede contener la sabiduría de Dios. Judas no entiende y al final, cuando ve lo que su doble vida ha hecho en la comunidad inicial, ¿verdad? El mal que ha sembrado con su oscuridad interior que le llevaba a escapar siempre buscando luces que no eran la luz del Señor, sino luces artificiales. Es en definitiva el pecado de lo que nos tuerce, ¿verdad? O lo que nos resta la virtud, lo que nos impide llegar a ser heroicos en la virtud, las luces artificiales, ¿verdad? Y que llevan a Judas a la desesperación. Hay esa palabra en la Biblia, ¿verdad? La desesperación. Dice el Evangelio de San Mateo, Judas se ahorcó, se arrepintió y se colgó. Entonces el Papa analiza eso y dice, yo creo que el Señor tomará esa palabra y la lleva consigo. ¿Qué significa esa palabra? Y contesta el Papa que hasta el final el amor de Dios trabaja esa alma, porque Judas se arrepintió, hombre, solo que no le pidió perdón al Señor. Pedro le negó 3 veces y se arrepintió y volvió. Y este no volvió, se cerró, se desesperó. Y entonces, ¿qué significa esta palabra? Que hasta el final Dios trabaja aquella alma hasta el momento de la desesperación. Y esa es la actitud del buen pastor con las ovejas descarriadas. Ese es el anuncio, el alegre anuncio que nos trae la Navidad. Dios te busca a ti y te pide este sincero alborozo. Claro, tú te puedes alborozar en tu intimidad hablando con el Señor, que en este tiempo de tanta bullanga, ¿verdad? Necesitamos parar y recogernos con el Señor. Hay un punto de camino que dice, recógete y busca a Dios en ti. Recógete, escucha y busca a Dios en ti. Entonces, de esto nos gozamos, ¿verdad? Por eso la Navidad es un tiempo de esperanza suprema, porque nos lleva a dejarnos consolar por el Señor. No por los consuelos que a veces vamos, y dice el Papa, para desfogarnos, que nos hacen huir de la realidad, de la tortura interior, de la división interior, de la fractura de corazón. No, es algo puro, bueno, grande. La verdadera esperanza, esa que da alegría y paz. ¿Ves? Vayamos terminando la meditación, pero en esta línea, ¿verdad? Dice Jesús, cuando encuentra a la oveja perdida, no la insulta, aunque le haya hecho daño. En definitiva, el esfuerzo, el tiempo, supone un daño para el pastor, pero no le insulta. En el huerto de los olivos, en ese momento crítico, a Judas le llama amigo. Entonces explica el Papa, esas son las caricias de Dios. Esas
Quien no conoce las caricias del Señor, no conoce la doctrina cristiana. Quien no se deja acariciar por el Señor está perdido. Claro, hermano, déjate acariciar por el Señor, que es la Navidad, tu Navidad. San Bernardo, estamos hablando del siglo X, o quizá VIII, estoy un poco confundido ahora. Era sumamente brillante, era un príncipe que se decía ser monje y que se llevaba media familia real, ¿verdad? Entonces, y dice que hay 3 venidas de Cristo. Nosotros hablamos ordinariamente de la final y de la venida en Nazaret que celebramos cada año, ¿verdad? Pero dice que hay una venida intermedia, que es la venida a nuestros corazones, que es en la práctica la más importante. En el sentido subjetivo, pues, que venga Cristo a mi corazón y que entre. Entonces, ahí tienes que saber que estas son las caricias de Dios, que quien no conoce las caricias del Señor no conoce la doctrina cristiana. Quien no se deja acariciar por el Señor está perdido, dice el Papa. Ese es el alegre anuncio, ese es el sincero alborozo que hoy queremos. Esa es la alegría, ese es el consuelo que buscamos, que venga el Señor con su poder. Son las caricias a encontrarnos, a salvarnos como aquella oveja perdida y a llevarnos a su rebaño, sanos, que es la iglesia. Que el Señor nos dé esta gracia de esperar así la Navidad. Y que tengo tales heridas. Pues dice el Papa, sí, con tus heridas, con nuestros pecados, sinceramente agradecidos de esperar el poder de ese Dios que viene a consolarnos y que viene con poder, sobre todo como estamos hablando de la venida íntima, ¿verdad? Con poder de sanarme. Y como dice Santo Tomás de Aquino, dependiendo de nuestro nivel de arrepentimiento y de rechazo del mal, de salir pues mucho mejor de como estábamos. Porque llega el Señor a nuestro corazón, su gracia, el Espíritu Santo que Él nos trae, ¿verdad? Dice, viene a consolarnos, viene con poder, viene, pero que su poder es la ternura. Ese es el poder de Dios. Las caricias que nacen de su corazón, de ese corazón tan bueno que dio la vida por nosotros. Terminemos nuestra meditación, pues, pero es bien interesante el planteamiento que nos recuerda el Papa del Adviento, ¿verdad? De la Navidad, de lo que significa. Y pues terminemos acudiendo a María Santísima, que ella nos conceda la sabiduría. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Infinitamente sea alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
infinitamente sea alabado. Comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Le diste el pan del cielo, que tiene en sí todo consuelo. Oremos, oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Que el auxilio divino permanezca siempre sobre nosotros. Amén.